Entonces, según tú, ¿leíste todo el Código Civil mexicano a los 17 años? La voz del licenciado Germán Méndez retumbó con ironía en la sala del tribunal. El eco fue como una risa velada que se esparció por los bancos de madera, donde algunos asistentes no disimularon sus sonrisas condescendientes. Frente a él, de pie, con las manos entrelazadas al frente, estaba Malik, alto, de piel ébano brillante, vestido con un traje gris claro que parecía prestado y con los zapatos un poco desgastados. El juez ni siquiera intentó ocultar su sorpresa. Observaba a Malik con cejas fruncidas, como si se preguntara qué hacía ese joven frente a él en una audiencia de apelación, sin abogado de oficio y defendiendo su propio caso contra uno de los litigantes más agresivos del Distrito Federal. «Sí, señoría», respondió Malik con voz firme sin alzarla. «Lo leí completo. No fue tan difícil como algunos creen. Solo hace falta tiempo y motivos». Germán rió, esta vez sin tapujos. Dio unos pasos hacia el centro de la sala, luciendo su traje a medida como si desfilara. Señaló hacia Malik sin mirarlo directamente. «Esto es ridículo. ¿Vamos a permitir que un autodidacta, sin formación legal, cuestione el trabajo de profesionales que llevan décadas ejerciendo?» El juez levantó una mano, pidiendo orden. Luego miró directamente a Malik. «Joven Malik, usted tiene exactamente 5 minutos para justificar por qué esta corte debería escuchar su apelación. Tiene la palabra». La sala quedó en silencio. Ni el murmullo de los pasillos lograba filtrarse. Malik inhaló profundamente y sacó una carpeta delgada de su maletín. La abrió con cuidado, como si tocara un objeto sagrado. Luego, levantó la mirada. «Señoría, no estoy aquí porque quiera enfrentarme a un abogado como el licenciado Méndez. Estoy aquí porque mi madre, una mujer que trabajó como empleada doméstica durante más de 20 años, fue despojada de su pensión con un tecnicismo legal que este bufete manipuló a su favor». Un murmullo se alzó entre los asistentes. Malik continuó, sin perder la calma. «He leído el expediente completo, cada declaración, cada anexo, y descubrí que en la cláusula 7.3 del contrato de servicio de la señora Gómez, mi madre, se incluyó una modificación firmada con una fecha que no coincide con el registro de entrada del documento original. Tengo pruebas, copias selladas por el IMSS y testigos que no fueron citados durante el juicio anterior». El juez se inclinó hacia el frente. «¿Está sugiriendo que hubo falsificación documental?» «No lo sugiero, señoría. Lo afirmo», respondió Malik con serenidad, «y estoy preparado para demostrarlo, punto por punto». Germán Méndez, de pie al costado, ya no sonreía. Su rostro estaba tenso, como si hubiera recibido un golpe invisible. Caminó lentamente de regreso a su mesa, sin decir palabra. El juez hojeó rápidamente las primeras páginas del expediente que Malik le había entregado. Luego levantó la vista. «Muy bien. Escucharemos los argumentos completos. Suspendemos por 10 minutos». Martilló su mazo con fuerza. El sonido fue seco, definitivo. Malik se dio la vuelta sin ver a nadie en particular y caminó hacia el pasillo. En su paso, una señora mayor le rozó el brazo y le dijo en voz baja: «Gracias, hijo, por los que nunca podemos defendernos». Malik asintió, conteniendo una emoción que no podía permitirse mostrar. «No todavía». La pequeña sala de espera contigua al tribunal olía a café recalentado y papel viejo. Malik se sentó en una silla de plástico, solo, con los codos apoyados sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo. Afuera, en el bullicio del pasillo, se oían murmullos, algunos sorprendidos, otros incrédulos. Pero Malik no escuchaba nada. Estaba repasando mentalmente cada punto, cada cláusula, cada dato. Recordó la noche anterior. No había dormido. Se quedó en vela, repasando una y otra vez los argumentos que hoy tenía que presentar. Usó una lámpara prestada, porque la luz del techo del cuartito donde vivía con su madre llevaba semanas fundida. Pero eso no importaba. Lo que importaba era estar listo. «Si te tiemblan las manos, aprieta los puños y sigue hablando», se decía a sí mismo. La puerta se abrió con un chirrido. Era el juez auxiliar.
Joven Malik, ya puede volver. Malik asintió y se levantó sin decir palabra. Al regresar al tribunal, notó un cambio sutil. La tensión era distinta. Ya no era la burla silenciosa que sintió al inicio. Ahora era expectativa. El juez principal, un hombre de unos 60 años con rostro curtido y voz firme, lo recibió con una mirada neutral. Puede continuar con su exposición. Pero le recuerdo, conciso, objetivo y sin desviarse de los hechos. Malik asintió, abrió su carpeta y colocó 2 documentos en el estrado. Señoría, lo que sostengo es que hubo una manipulación de fechas para hacer parecer que la señora Gómez, mi madre, firmó una modificación contractual que nunca conoció. Aquí tengo el archivo original del IMSS, con fecha de ingreso del 12 de mayo, y aquí la copia presentada por el bufete del licenciado Méndez, con una supuesta firma del 20 de mayo. El problema es que ese documento fue registrado antes de la supuesta fecha de firma. ¿Cómo consiguió esos documentos?, intervino Germán Méndez molesto. Solicitud directa, amparada por el artículo 6 constitucional. Cualquier ciudadano tiene derecho a la información pública, respondió Malik sin alterarse. Un breve silencio se apoderó de la sala. Además, continuó Malik, tengo una declaración firmada por la señora Lupita Hernández, quien trabajaba en recursos humanos y asegura que esa modificación nunca fue comunicada oficialmente a mi madre. Ella está presente, si desean llamarla. El juez intercambió miradas con el secretario. Luego miró a Méndez. ¿Alguna objeción? Méndez se aclaró la garganta. Su tono cambió, menos confiado, más contenido. Su señoría, desconocemos la veracidad de esas pruebas. No podemos confirmar que los documentos no hayan sido alterados. Malik lo miró directo a los ojos. Podemos solicitar peritaje digital, señoría. Yo ya lo hice. El perito entregará su informe en 5 días. Si el tribunal desea esperar, podríamos tener resultados definitivos antes de emitir sentencia. El juez tomó nota. Luego, respiró hondo. La Corte acepta la solicitud del joven Malik. Se abrirá una revisión formal de los documentos y se citará a la testigo. Esta audiencia se pospone 5 días, hasta tener los resultados periciales. Un murmullo cruzó la sala como una corriente de aire inesperada. Germán Méndez no dijo nada, solo bajó la mirada y apretó los labios. Cuando Malik salió del tribunal, afuera lo esperaba su madre, sentada en una banquita, con su bolso apretado contra el pecho. Al verlo, se levantó de golpe. ¿Cómo te fue? Malik sonrió por primera vez en todo el día. No era una sonrisa de victoria, sino de dignidad. Nos escucharon, mamá. Por primera vez, nos escucharon. Ella le acarició la mejilla, y aunque no dijo nada más, sus ojos hablaban de algo profundo. Alivio, orgullo, y esa mezcla de esperanza que solo nace después de años de silencio. Los días que siguieron a la audiencia fueron extraños. Malik se convirtió en una figura incómoda en el Palacio de Justicia. No tenía credenciales, ni oficina, ni título en derecho, pero empezaban a mencionarlo por los pasillos. Algunos lo llamaban el chico del caso Gómez, otros con menos simpatía, el negrito sábelo todo. Pero Malik no se dejaba distraer. Pasó cada hora libre en la pequeña biblioteca jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la que podía entrar gracias a una amiga que trabajaba como bibliotecaria. Dormía poco, comía menos, y cada noche regresaba a casa con los ojos rojos y el cerebro en ebullición. El 5.º día llegó. Malik, su madre y la testigo, Lupita Hernández, estaban en la sala. Esta vez, los bancos del público estaban más llenos. Algunos periodistas locales habían venido por curiosidad. Un caso de pensión no solía llamar la atención, pero el rumor sobre un joven sin estudios legales enfrentando a uno de los abogados más duros de la ciudad empezaba a correr. Germán Méndez llegó acompañado de 2 asistentes. Su rostro estaba pálido, serio. No había sonrisas ni gestos sobrados. Algo había cambiado. El juez entró y ordenó el inicio inmediato.
Hemos recibido el peritaje digital solicitado. El informe indica que el documento presentado por el despacho Méndez fue modificado electrónicamente el día 13 de mayo, pero fechado manualmente como si fuera del 20. Este desfase indica posible alteración intencional. Un silencio espeso cayó sobre la sala. Además, continuó el juez, la testigo Lupita Hernández ha ratificado su declaración en presencia del notario correspondiente. Afirma que nunca se comunicó modificación alguna a la señora Gómez. Por tanto, esta Corte reconoce que existen elementos suficientes para reabrir el juicio laboral. La madre de Malik se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Germán Méndez se levantó lentamente. Señoría, mi despacho fue engañado. Esa modificación fue entregada por el Departamento de Recursos Humanos del empleador. Si hubo irregularidades, no fuimos nosotros quienes las provocamos. El juez lo miró fijamente. Eso será materia de investigación. Por ahora, esta Corte declara la nulidad del fallo anterior y ordena el restablecimiento provisional del pago de pensión a la señora Gómez, hasta que se resuelva el caso de fondo. Malik cerró los ojos un momento. Sintió como si todo el aire que había estado reteniendo durante meses por fin pudiera salir. Su madre le tomó la mano con fuerza. No necesitaban decirse nada. Habían ganado una batalla que iba mucho más allá del dinero. Cuando salieron del tribunal, un joven reportero se les acercó con una grabadora. Disculpen, ¿ustedes son madre e hijo? ¿Puedo hacerles unas preguntas? Malik dudó un instante, pero su madre asintió. ¿Cómo aprendiste leyes?, preguntó el periodista. ¿Quién te enseñó? Malik lo miró con calma. Mi madre me enseñó. No de libros, sino de aguantar, de no dejarse pisar, de no bajar la mirada. Lo demás, lo busqué yo solo. La entrevista duró apenas unos minutos, pero al día siguiente apareció un pequeño artículo en una sección secundaria del periódico. El hijo de la señora que limpia gana apelación contra poderoso despacho. No era portada, ni mucho menos, pero fue suficiente para que más personas se enteraran. Y para que Germán Méndez supiera que esto no había terminado. Esa misma noche, Malik recibió una llamada extraña, un número desconocido. «Malik Gómez», dijo una voz grave del otro lado. «Soy el licenciado Castañeda. Escuché lo que hiciste. Me interesa hablar contigo. Creo que podrías ayudarme con algo más grande». Malik dudó. Nunca había imaginado que su primer caso lo llevaría a algo mayor. Pero algo en esa voz, y en cómo lo había dicho, le hizo saber que esto apenas comenzaba. Malik llegó a la dirección que le había dado el licenciado Castañeda justo antes de las 7 de la noche. Era una oficina discreta en la colonia Roma Norte, con fachada antigua restaurada con buen gusto. No había letrero ni placas ostentosas, solo un timbre y una pequeña cámara apuntando a la entrada. Tocó el timbre. Unos segundos después, una mujer le abrió la puerta. «Malik Gómez, pase, por favor». Lo condujo por un pasillo silencioso, decorado con cuadros en blanco y negro de escenas urbanas de la Ciudad de México. Todo olía a madera pulida y café recién hecho. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba ver a un hombre de cabello canoso, vestido con camisa blanca y sin corbata. Se levantó al verlo. «Gracias por venir», dijo Castañeda estrechándole la mano con firmeza. «Toma asiento». Malik se sentó, tenso pero curioso. Frente a él, sobre el escritorio, había una pila de expedientes y una laptop encendida. «Vi tu audiencia», comenzó el abogado sin rodeos. «Fue sorprendente. No solo por lo que lograste, sino por cómo lo hiciste. No hablo solo de pruebas, hablo de temple, de claridad». Malik no sabía qué decir. Asintió apenas. «No soy abogado», respondió al fin. «Solo hice lo que tenía que hacer por mi mamá». Castañeda sonrió, pero no con burla. Era una sonrisa de reconocimiento. «Eso es precisamente lo que busco. Alguien que no esté contaminado por la arrogancia del sistema, pero que entienda la ley y lo que está en juego».
Se levantó, caminó hacia una estantería y sacó un expediente. Este caso llegó hace una semana. Una trabajadora de intendencia fue despedida tras denunciar acoso sexual por parte de un supervisor. Lo grave no es solo que la despidieran, es que el supervisor es primo del director general y todos en esa empresa están encubriéndolo. Ya han silenciado a otras 2 mujeres. Castañeda dejó el expediente sobre la mesa. Necesito a alguien que hable con las víctimas, que las escuche sin que se sientan juzgadas, que investigue desde abajo, no como abogado, como alguien de su mundo. Malik bajó la mirada hacia el expediente. ¿Y por qué yo? Porque cuando hablaste en esa sala no lo hiciste como un licenciado, lo hiciste como un hijo, como un ciudadano. La gente confía en eso. No estás aquí por suerte, estás aquí porque hiciste lo que muchos abogados no se atreven a hacer, decir la verdad sin adornos. El silencio se instaló entre ambos durante unos segundos. No te estoy ofreciendo trabajo, añadió Castañeda. Te estoy pidiendo ayuda. Las mujeres de este caso necesitan a alguien como tú. Yo me encargo de lo legal. Tú, de abrir la puerta. Malik se quedó mirando la carpeta. Pensó en su madre, en cómo temblaban sus manos el día que recibió la primera notificación de pensión negada. Pensó en todas las otras mujeres como ella, invisibles para el sistema. Levantó la vista. ¿Cuándo empiezo? Castañeda sonrió esta vez con un leve suspiro de alivio. Mañana a las 8. Te va a estar esperando una mujer llamada Verónica. Fue la primera en hablar, pero ahora tiene miedo. Malik asintió y se levantó. Ya en la puerta se detuvo. ¿Por qué tú haces esto? No pareces el tipo de abogado que se mete en líos por gente sin poder. Castañeda se encogió de hombros. Alguien me ayudó cuando era joven. Y no tenía por qué hacerlo, le debo esta vida. Malik salió de la oficina con el expediente en las manos. Esa noche, mientras el transporte lo sacudía de vuelta a Iztapalapa, leyó cada página bajo la luz temblorosa de un vagón del metro. La ciudad era enorme, ruidosa, indiferente. Pero ahora sabía que ahí, en sus rincones más oscuros, también podía existir justicia. Solo había que buscarla sin miedo. El día amaneció gris, con el cielo cargado y húmedo. Malik llegó puntual a la dirección que Castañeda le había dado. Una unidad habitacional en Naucalpan, con edificios viejos, de pasillos estrechos y grafitis en las paredes. Subió al tercer piso por unas escaleras desgastadas y tocó la puerta del 3B. Tardaron en abrir. Después de varios segundos, una mujer joven, de unos 30 y pocos años, con el rostro tenso y ojeroso, entreabrió la puerta. ¿Tú eres el licenciado?, preguntó sin convicción. No, soy Malik. No soy abogado. Solo estoy aquí para escucharte. Verónica no respondió. Solo lo observó por unos segundos con desconfianza. Luego, lentamente, abrió la puerta y lo dejó pasar. El departamento era pequeño, limpio pero desordenado. En la mesa del comedor había papeles, tazas de café frío y una mochila escolar abierta. Un niño de unos 6 años jugaba en el suelo con un carrito, sin prestar atención. Si vienes a convencerme de que testifique, pierdes tu tiempo, dijo ella, sentándose frente a él sin invitarlo a hacer lo mismo. Ya lo intentó el otro abogado. Me dijo que sin mi declaración no pueden armar bien el caso. Pero yo no voy a arriesgarme. Malik tomó asiento con calma. No vine a convencerte. Solo quiero entender qué pasó. Nadie puede obligarte a nada. Verónica lo miró como si no entendiera qué hacía ahí. Malik notó la venda improvisada en su muñeca, la tensión en su mandíbula. El tipo de dolor que no se grita, pero que se instala en el cuerpo. Fui la primera que habló, dijo al fin. Le dije al jefe de recursos humanos que ese tipo, Mario, me tocó sin permiso, varias veces. En los pasillos, en la bodega, pensé que iban a apoyarme, pero al mes ya estaba en la calle. Me dijeron que mi contrato había vencido. ¿Alguien más te creyó? Sí. Una compañera, Leticia. También la acosó. Pero tiene miedo. Tiene 2 hijos. Vive con su mamá. Si la corren, no tiene a dónde ir. Igual que yo. El niño se acercó a Verónica
y ella le acarició el cabello mecánicamente. Ese niño merece crecer con una madre que no tenga miedo, dijo Malik sin dramatismo. Y tú mereces trabajar sin sentir que tienes que aguantarte por necesidad. Verónica bajó la mirada. Su voz tembló apenas. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si hablo y ellos siguen ahí, igual de poderosos? Malik respiró hondo. Se acordó de su mamá, limpiando baños con los nudillos sangrados, sin faltar un solo día por miedo a perder el empleo. Yo también tuve miedo. Pensé que nadie me iba a creer. Pero hubo un momento en que entendí que el miedo cambia de bando cuando uno se levanta. No te pido que te expongas sola. Hay más personas que están listas para hablar, pero necesitamos que la primera sea fuerte. Que les muestre que no están solas. Verónica lo observó. Por primera vez sus ojos no estaban duros, sino llenos de algo distinto, duda y esperanza. ¿Qué pasa si me arrepiento después? Entonces paras, en cualquier momento. Pero no vas a estar sola, te lo prometo. Pasaron varios segundos de silencio. Afuera, el cielo comenzaba a llorar una lluvia ligera. El niño se subió al regazo de Verónica y la abrazó. Déjame pensarlo, dijo ella al fin. Malik asintió. Eso es todo lo que vine a pedir. Salió del departamento con paso firme. No tenía certezas, pero conocía bien ese tipo de mirada. Verónica no quería hablar, pero estaba a punto de hacerlo. La declaración de Verónica llegó 2 días después. Fue una llamada corta, casi susurrada. Lo haré, dijo sin rodeos. Pero no quiero cámaras ni nombres, y solo si Leticia también lo hace. Malik colgó sin presionarla. De inmediato marcó a Castañeda, que ya estaba preparando la estrategia legal. Horas más tarde, estaban en una oficina improvisada en el mismo despacho de Roma Norte. Castañeda había dispuesto un espacio seguro, sin grabadoras, sin presión, solo papel, lápiz y una taza de té caliente. Verónica llegó con Leticia, una mujer delgada, con el rostro pálido y una expresión que alternaba entre el terror y la resignación. Malik les abrió la puerta. Gracias por venir. Esto que van a hacer no es poca cosa. Verónica habló primero con la voz firme, como si tuviera que sostener también el valor de Leticia. No venimos por justicia, venimos por respeto. La declaración duró casi 2 horas. Castañeda tomó nota sin interrumpir, con un gesto sobrio y respetuoso. Cada palabra era una piedra más en una muralla que, si se construía bien, podía sostener una denuncia formal. Leticia apenas habló al principio, pero a mitad del testimonio algo se quebró. Comenzó a contar su historia, distinta pero parecida. Miradas lascivas, roces disfrazados de accidentes, comentarios que nadie corregía. Al final, ambas firmaron su declaración. Malik las acompañó a la salida. Afuera, el tráfico de la ciudad rugía como si nada estuviera pasando, pero adentro, algo se había movido. Castañeda esperó a que se fueran antes de hablar. Esto no es solo un caso laboral, es un patrón, y lo vamos a documentar. ¿Crees que alcance para llevarlo a juicio? Si conseguimos a una tercera, no solo alcanza, podemos hacerlo público. Medios, redes, presión social. Malik se quedó callado unos segundos. ¿Y si esa tercera persona no aparece? Entonces peleamos con lo que tenemos. Pero tengo la sensación de que cuando una se atreve, otras se atreven también. Esa noche, Malik volvió caminando al metro. En el vagón, una mujer de uniforme blanco, con una mochila desgastada, lo miró con cansancio. Él devolvió la mirada con respeto. No la conocía, pero sabía lo que significaba vivir con miedo, callar por necesidad. Cada día, miles como su madre, como Verónica, como Leticia, tragaban su dolor y seguían adelante sin que nadie los escuchara. Al llegar a casa, su madre estaba sentada frente al televisor, viendo un noticiero local. Malik se sirvió un café y se sentó junto a ella. Justo entonces apareció un breve segmento. Trabajadoras denuncian acoso y despidos injustificados en importante empresa de productos químicos. 2 ex empleadas testifican.
El caso está siendo revisado por las autoridades laborales. La madre de Malik lo miró, sorprendida. ¿Tú estás metido en eso? Él asintió sin mirar la pantalla. No lo hice solo. Hay mujeres valientes detrás. Ella se quedó callada unos segundos. Luego, sin moverse, dijo: Ten cuidado, hijo. A la gente poderosa no le gusta que los pobres hablen fuerte. Lo sé, pero me enseñaste a no agachar la cabeza. Ella sonrió con tristeza. Te enseñé a sobrevivir, Malik. Tú estás aprendiendo a pelear. Al día siguiente, el despacho recibió 2 llamadas más. Una extrabajadora que vio el noticiero pidió hablar. Y una periodista del canal local quería cubrir el caso con más profundidad. Castañeda no lo decía, pero en sus ojos brillaba la certeza. La historia estaba cobrando fuerza. Y Malik, sin título ni oficina, se había convertido en el rostro invisible de una lucha silenciosa. Verónica tenía razón. No querían justicia, querían respeto. Pero al romper el silencio, habían encendido algo más poderoso. Y eso ya no podía detenerse. El golpe no fue físico, pero dolió igual. Esa mañana, cuando Malik llegó al despacho, encontró la puerta entreabierta. En el piso de la recepción había papeles regados y una silla volcada. Dentro, la laptop de Castañeda estaba cerrada, intacta, pero el expediente principal del caso, el que contenía las declaraciones de Verónica y Leticia, había desaparecido. Castañeda estaba de pie, con el teléfono en la mano y el rostro endurecido. Fue un aviso, dijo sin levantar la voz. Sabían exactamente qué buscar. ¿Llamaste a la policía? Sí, ya vienen, pero no esperes mucho. Esto fue limpio, sin cámaras en el pasillo. Entraron con llave o con alguien de adentro. Malik sintió una rabia densa, como plomo caliente en el estómago. ¿Crees que fue Méndez? Él o alguien de su círculo. No hay forma de probarlo. Pero esto no es coincidencia. Malik se sentó con los puños cerrados. ¿Y ahora qué hacemos? Castañeda se quedó en silencio. Luego, se acercó al librero y sacó una carpeta idéntica a la robada. Siempre hago una copia, dijo con una sonrisa tenue. La verdadera está a salvo. Malik lo miró con asombro. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba saber cómo reaccionabas. Ahora sé que no vas a salir corriendo. Horas después, mientras limpiaban el desastre, Malik recibió un mensaje desde un número oculto. Deja de jugar a ser abogado. Esto no es tu mundo. Última advertencia. Lo mostró a Castañeda sin decir nada. El abogado lo leyó, frunció los labios y respondió: Ahora sí, te metiste en la verdadera guerra. ¿Y si tienen razón? Si no es mi mundo, entonces vamos a construirte uno nuevo. La presión aumentó en cuestión de días. Verónica recibió una notificación falsa de embargo. Leticia fue seguida por un auto gris camino a la escuela de su hijo. Malik comenzó a notar miradas desconocidas en el metro, en la calle. No eran imaginaciones, eran mensajes. Pero el miedo no logró lo que esperaban. Todo lo contrario. Verónica grabó un video testimonial sin mostrar su rostro, explicando su historia. Lo subieron a una cuenta anónima en redes. En 2 días, el video alcanzó más de 30.000 reproducciones. Mujeres de otras empresas comenzaron a dejar comentarios, correos, mensajes directos. A mí también me pasó. Lo cubrieron todo. Gracias por no quedarse calladas. Castañeda y Malik organizaron una pequeña conferencia de prensa con medios independientes. Allí mostraron las pruebas rescatadas, mantuvieron la identidad de las denunciantes protegida y exigieron que la Secretaría del Trabajo abriera una investigación formal. Lo que empezó como una apelación pequeña en un tribunal se había transformado en un escándalo con eco nacional. Y entonces llegó lo inesperado. Una carta firmada por Germán Méndez, entregada por mensajería. Malik la abrió con manos tensas. La carta estaba escrita en papel grueso con tinta azul. Joven Malik, me queda claro que no está dispuesto a detenerse. Yo tampoco. Este asunto no se resolverá en medios ni en redes, sino en tribunales. Si quiere jugar en la Liga Grande, nos vemos ahí. Espero que esté preparado para perder.
Castañeda leyó la carta junto a él. Eso no es una amenaza legal. Es un intento de intimidarte con lenguaje educado. ¿Y si quiere que me equivoque? Entonces le daremos justo lo contrario: precisión, seriedad y la verdad de nuestro lado. Malik guardó la carta con cuidado. No la rompió, no la ignoró. Sabía que era parte de la historia. El juicio se acercaba. Esta vez no era una apelación familiar. Era una denuncia colectiva por acoso, despido injustificado y encubrimiento empresarial. Y en el centro, un joven sin título, sin bufete, sin nombre reconocido, pero con una causa que ya no podía callarse. El día del juicio amaneció soleado, irónicamente. Malik se despertó antes que el despertador. Se vistió despacio. Camisa blanca bien planchada, saco prestado por uno de los vecinos, zapatos lustrados con crema de manos la noche anterior. No tenía nada que lo hiciera parecer abogado, salvo su preparación. Castañeda pasó por él en un auto modesto. No hablaron mucho durante el trayecto, solo lo necesario. ¿Traes el expediente? Sí, con las copias certificadas y las firmas, todo. ¿Y la cabeza fría? Más que nunca. Llegaron al juzgado de lo laboral poco antes de las 9. Afuera algunos medios aguardaban. No eran muchos, pero suficientes para incomodar al lado contrario. En la entrada, Malik vio a Germán Méndez bajarse de una camioneta negra. Traje nuevo, corbata azul, gafas de sol que no se quitó hasta estar dentro del edificio. «Así que decidiste presentarte», dijo con voz baja al pasar junto a Malik. «Te aplaudo el valor, aunque no te alcanzará». Malik no respondió. Solo lo miró brevemente, sin rencor ni miedo. Sabía que ese hombre ya no lo subestimaba, y eso, en sí mismo, era una victoria. La sala estaba repleta. Verónica y Leticia estaban en una sala contigua, listas para declarar si era necesario, protegidas por una medida cautelar. La empresa había enviado 3 abogados, todos con portafolios, tablets y expresiones de seguridad. Pero algo había cambiado. Ahora el foco no estaba en el poder, sino en los hechos. El juez, un hombre robusto con acento del norte, repasó los expedientes en silencio. Castañeda fue el primero en hablar, presentando la denuncia formal, los testimonios, los peritajes. Malik no intervino durante los primeros 30 minutos. Observó, escuchó, tomó notas. Cuando llegó su turno, se levantó con calma. Caminó al centro de la sala con las manos visibles y la mirada al frente. «Señoría», comenzó, «no vengo aquí como abogado, no tengo cédula ni diploma, pero vengo como ciudadano, como hijo de una trabajadora, como alguien que conoce el miedo y la necesidad». Algunos bufaron entre dientes. Méndez se cruzó de brazos. «Aquí hay pruebas, no opiniones», continuó Malik. «Pero también hay una verdad que no cabe en un expediente. El silencio no es consentimiento. El miedo no es prueba de inocencia. Estas mujeres no están buscando venganza. Están buscando que sus historias valgan algo, que lo que vivieron no quede enterrado por tecnicismos». El juez lo observaba con atención. Los representantes de la empresa hojeaban documentos incómodos. Malik sacó un folder y lo entregó al secretario. «Aquí están las nuevas declaraciones recogidas esta semana. 3 más. Todas coinciden en fechas, conductas, modus operandi. Y ninguna se conocía entre sí». Eso hizo efecto. Méndez se inclinó hacia sus colegas. Por primera vez en todo el proceso, murmuraron entre ellos con apuro. «¿Desea añadir algo más?», preguntó el juez. Malik lo pensó por un segundo. «Solo que, pase lo que pase hoy, ya no hay marcha atrás, porque la verdad ya salió. Y no hay despacho que pueda regresarla al silencio». Se sentó. La sala se mantuvo en silencio unos segundos más largos de lo normal. Luego, el juez habló. «Esta corte tomará 5 días para revisar todos los documentos y emitir resolución. Agradecemos la compostura de ambas partes». Se levanta la sesión. El golpe del mazo sonó fuerte. No era el final, pero el terreno ya no era el mismo. Al salir, una reportera le preguntó a Malik: «¿Crees que ganarás?». Él se detuvo, pensó y dijo: «No lo sé.
Pero al menos, esta vez, el miedo no fue el que ganó. 5 días pueden sentirse eternos cuando todo está en juego. Malik los vivió en una mezcla de insomnio, ansiedad y silencios largos. Evitaba mirar el celular cada 5 minutos. Iba al despacho, revisaba notas, acompañaba a Verónica y Leticia cuando se sentían inseguras. Castañeda se mantenía firme, pero también sabía que el sistema podía ser impredecible, especialmente cuando el dinero y la influencia estaban del otro lado. La mañana del veredicto, la ciudad amaneció envuelta en una neblina espesa. Malik se puso el mismo saco de siempre. No tenía otro. En el bolsillo llevaba una foto pequeña de su madre joven, cargándolo de bebé, tomada en un patio de servicio. Era su forma de llevarla consigo. Al llegar al juzgado encontró a Verónica ya en la sala de espera. No estaba sola. Leticia también había ido, y detrás de ellas, 3 mujeres más. No iban a declarar, solo a mirar, a apoyar. Malik se les acercó. «¿Cómo están?» «Ya no importa cómo estamos», respondió Verónica. «Lo hicimos. Eso ya nadie nos lo quita». La sala de audiencia estaba casi llena. Incluso el juez parecía más serio de lo habitual. El ambiente era tenso, pero no agresivo. Méndez llegó solo, esta vez sin gafas, sin sonrisa. Tomó asiento sin mirar a nadie. El juez ordenó el inicio. Nadie habló, solo él. Después de revisar todas las pruebas, testimonios y documentos presentados, este tribunal ha determinado que sí existió una práctica sistemática de acoso laboral y represalias en la empresa denunciada. Las declaraciones coinciden, los peritajes validan alteraciones en archivos internos y existe suficiente evidencia para considerar que se vulneraron los derechos de las trabajadoras. Hubo un murmullo contenido. Por lo tanto, esta corte ordena el pago inmediato de compensaciones a las denunciantes, la reinstalación de su seguridad social y prestaciones, y da parte a la Fiscalía General para la investigación penal correspondiente contra los funcionarios señalados. El mazo cayó, firme, imposible de ignorar. Por un segundo, nadie reaccionó, ni gritos ni lágrimas. Solo el peso de la justicia cayendo donde debía. Luego, Verónica tomó la mano de Leticia, que rompió en llanto. Malik cerró los ojos. Sintió que todo su cuerpo soltaba una carga invisible que había estado ahí por meses, o quizás por años. Méndez se levantó. No dijo nada. Caminó hacia la salida como un hombre que no sabe en qué momento perdió. Nadie lo detuvo. Nadie lo siguió. Castañeda sonrió apenas. «Eso fue contundente», dijo. «¿Se acabó?», preguntó Malik, aún incrédulo. «Para ellas, sí. Para ti, esto apenas empieza». Al salir del juzgado, la prensa se arremolinó. Malik no dio declaraciones. Solo levantó la vista una vez y vio al otro lado de la calle a su madre esperándolo. No en un auto, no con flores, solo de pie, con su bolsa al hombro y los ojos brillosos. Caminó hacia ella. «¿Ganaste?», preguntó ella sin rodeos. Malik asintió. «No solo yo, mamá, todas». Ella lo abrazó como no lo hacía desde niño. «Te dije que eras fuerte, pero no imaginé tanto». Esa noche, Malik regresó a casa solo. Se sirvió un café negro y sacó su libreta. En la primera página escribió: «No hay justicia sin verdad. No hay verdad sin quienes se atreven a hablar». Después de unos minutos recibió un mensaje. Era de Castañeda. «Te buscan de una ONG internacional. Quieren conocerte, no como abogado, como defensor». Malik sonrió. No era un licenciado, no tenía escritorio ni placa, pero tenía algo que nadie podía arrebatarle: la certeza de haber cambiado una historia. Y tal vez estar listo para cambiar muchas más. El aula estaba medio vacía, con bancos viejos alineados en filas irregulares y una pizarra blanca rayada por marcadores gastados. Era lunes por la tarde y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Eso significaba que la mayoría de los estudiantes ya estaban en casa o en el cafecito de la esquina. Pero ahí estaba Malik,
de pie frente a 10 jóvenes sentados, todos de distintas edades, algunos con mochilas rotas, otros con libretas recicladas. Nadie hablaba. Todos esperaban. ¿Entonces tú no eres abogado?, preguntó un muchacho desde la tercera fila, con tono directo. Malik sonrió apenas. No, no tengo cédula, pero conozco la ley. Y más importante, entiendo lo que se siente no tener a quien acudir. Otra chica levantó la mano. ¿Y cómo aprendiste? Con hambre, respondió él sin rodeos. Hambre de justicia, hambre de entender cómo funciona un sistema que está hecho para que no lo entiendas. Lo leí, lo pregunté, lo practiqué, pero sobre todo lo viví. Los estudiantes se miraron entre sí. No era una clase común. No había apuntes impresos, ni bibliografía académica. Solo una pizarra, unas copias del artículo 123 constitucional y un hombre joven que había aprendido la ley como otros aprenden a sobrevivir, a golpes. Hoy no vamos a hablar de códigos, dijo Malik. Hoy vamos a hablar de lo que no enseñan en los salones. ¿Cómo se siente defender a alguien que ya perdió la fe? ¿Cómo se sostiene la voz cuando te tiemblan las piernas? ¿Cómo se le dice a una madre que vale la pena pelear, aunque el mundo le diga que no? Uno de los alumnos, un chavo callado que no había dicho ni una palabra, levantó la voz por primera vez. Mi papá es jardinero. Nunca quiso denunciar cuando lo despidieron sin liquidación. Dijo que no servía de nada. ¿Y tú qué crees?, preguntó Malik. El joven se encogió de hombros. No sé. Entonces vamos a averiguarlo juntos. Se acercó a la pizarra y escribió. La ley no es neutral. La justicia tampoco. Eso lo descubrí cuando mi madre perdió su pensión. Y cuando la recuperó, también. No porque el sistema haya hecho lo correcto por sí mismo, sino porque alguien, un simple ciudadano, empujó lo suficiente. Los estudiantes guardaban silencio. Era la primera vez que alguien les hablaba así, no desde el pedestal de un título, sino desde el terreno donde realmente se dan las batallas. ¿Y tú qué vas a hacer ahora?, preguntó la chica de antes. Malik pensó unos segundos. Luego dijo, seguir aprendiendo y enseñando. Me ofrecieron una beca para estudiar formalmente Derecho y la voy a tomar. Pero, mientras tanto, no pienso quedarme callado. Porque allá afuera hay miles que no tienen tiempo de esperar a que yo me gradúe. El grupo asintió en silencio y sin más palabras comenzó la clase. Hablaron de despidos injustos, de acoso, de contratos manipulados. Compartieron experiencias de sus barrios, de sus padres, de sus amigos. Era más una conversación que una lección, pero cada palabra pesaba. Cuando terminó la sesión, varios se quedaron un rato más haciendo preguntas, mostrando casos, buscando respuestas, y Malik los escuchó a todos, sin prisa, con la misma atención que él hubiera querido recibir el día que todo comenzó, porque ahora lo entendía. Ganar un juicio es importante, pero abrirle la puerta a otros, eso es transformar el mundo.